Sí. Uy. Bueno, vamos a hacer un cuadrito. Igual, antes de hacer el cuadrito, yo les quería contar algo de cinética. Eh, Veamos, a ver, ¿qué le pasa a esto? ¿Y ahora qué le pasa a esto? ¿Qué pasa? No, que estoy intentando hacer rayas, me deja más o menos. Ahí está. Ahí está. Bueno, no, les quería contar algo. Velocidad de una reacción. A ver cuántas filas tiene esto. Ah, esto se puede correr, buenísimo. Bueno, eh, en este problema, en el problema 8, por ejemplo, que ya es un problema más o menos avanzado de la serie cinética, dice que dada la reacción trifluoruro de boro más amoníaco, que da un compuesto que es un aducto, se llama aducto ese compuesto, que esta en realidad es una reacción ácido-base de Lewis, donde el ácido de Lewis es el fluoruro de boro y la base de Lewis es el amoníaco. A 350 Kelvin se produce esa reacción. Y nos dan 5 experimentos que incluyen la velocidad en cada experimento, la velocidad de la reacción y la concentración inicial de los reactivos. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros de todo esto? Primero, definir qué es la velocidad de reacción, ¿no? Velocidad de reacción, así como nosotros definimos la velocidad de un auto, es, por ejemplo, la velocidad de un móvil en física, sería distancia sobre tiempo, ¿no? Variación de la distancia con respecto al tiempo. En este caso, lo que queremos medir es la velocidad de una reacción química. Entonces, lo que podemos medir es la variación de moles, por ejemplo, respecto al tiempo. De moles de alguna de las especies, ¿no? Entonces, en este caso nosotros tenemos trifluoruro de boro. Y en general, la velocidad de una reacción viene dada o está en una relación con respecto a la velocidad de los reactivos y en algunos casos también de los productos. Entonces, la velocidad va a venir dada por la concentración de alguno de los reactivos, no necesariamente de todos, y nosotros no lo vamos a ver, pero también podría depender de la concentración de los productos que se van formando, ¿no? Entonces, dada una reacción, por ejemplo esta, me da el aducto, llamado aducto. Simplemente se unen estas dos cosas en una unión covalente y la velocidad va a estar dada, la velocidad v va a estar dada por una constante que llamamos constante de velocidad, por la concentración de uno de los reactivos elevado a un número que, que es un número entero o fraccionario. Nosotros no vamos a ver números fraccionarios, reacciones que involucren números fraccionarios en el exponente, sino que nuestros números van a ser más bien naturales, porque no queremos complicar mucho el tema, pero este tema, cinética, se puede complicar mucho. Entonces, la concentración de los reactivos
las vamos a ver en esta ecuación llamada ecuación de velocidad o ley de velocidad elevado a un cierto exponente que se llama orden de la reacción respecto al trifluoro de boro, que vamos a llamar alfa, y el amoníaco elevado a un cierto exponente que vamos a llamar beta. Y estos exponentes, a diferencia de lo que pasaba en las expresiones de equilibrio químico, no necesariamente están relacionados con los coeficientes estequiométricos, sino que estos números salen de la experimentación. Por eso es que acá en este problema nos están presentando un cuadrito experimental, donde hay 5 experimentos, y para esos 5 experimentos nos dan las concentraciones iniciales que nosotros empleamos de los reactivos y la velocidad de la reacción. ¿Está bien? Entonces, veamos. Tenemos un reactivo, otro reactivo y la velocidad de la reacción. Vamos a poner acá esta columnita y a esta yo me la puedo correr, mirá vos, qué bien. Bueno, pero la puedo borrar. Borro y pongo otra y listo. Se acabó el problema. Bueno, entonces, estas columnas son un reactivo, otro reactivo y velocidad. Y estos son todos de experimentos. ¿Está bien? Experimento 1, 2, 3 y 4. Y nos dicen que, dados estos experimentos, 1, 2, 3 y 4 y 5, tratemos de hallar la ecuación de velocidad o la ley de velocidad, que como les dije recién, es experimental. Entonces, ¿cómo nos vamos a arreglar con esto? Esta columnita es de trifluoruro de boro. Esta columnita es de concentración de amoníaco. Todo inicial, ¿eh? Porque yo arranco de una concentración inicial y me fijo cuál es la velocidad de la reacción. Y acá velocidad. Bueno, ¿cómo voy a medir entonces en qué unidades voy a medir la velocidad de una reacción? En molar sobre segundo, por ejemplo. O en mol sobre segundo. A veces la van a ver, si es molar sobre segundo, van a ver mol sobre litro sobre segundo. ¿Está bien? Las unidades de velocidad, así. Mol sobre litro, que sería molar, y acá por segundo. Esta sería una buena forma de expresar, unas buenas unidades para expresar la velocidad de una reacción. Ahora, las concentraciones vienen dadas en molar, y la constante de velocidad, a diferencia de la constante de equilibrio, se le asigna unidades las unidades correspondientes, que van a depender del orden global de la reacción, donde orden global va a ser la suma de los exponentes estos, del orden. Muy bien, entonces, ¿cómo proceder en este ejercicio? Yo tengo que sacar todo eso. Ah, acá está llegando Gustavo. Bueno, ¿cómo proceder con este ejercicio entonces? ¿Intentaron arrancarlo? Sí, o sea, Hola Alan, hola Federico. cómo al cambiar una velocidad, digo, una concentración de los reactivos va aumentando o disminuyendo la velocidad. Claro, de acuerdo a la concentración que tengamos,
no tiene constante. La velocidad puede aumentar o no. Pero eso va a depender de ese orden que yo le puse, ¿no? Las dos primeras concentraciones de boro son 0,5. Después viene 0,4, 0,7 y 0,35. 0,4, 0,7 y 0,35. Bueno, ¿y qué intentaron hacer con esto? Para sacar la velocidad. ¿Intentaron algo? Yo cuando la diferencia entre el primer y el segundo experimento me di cuenta que que la concentración del segundo reactivo disminuía a la mitad, al igual que la velocidad. Muy bien. Perfecto. Y hasta ahí llegué. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer ese tipo de observaciones justamente. ¿Qué pasa con la velocidad de la reacción cuando yo varío la concentración de alguno de los reactivos? ¿Está bien? Bueno, acá velocidad inicial es 0,8520. $85.20. Después, ¿cómo es? 0,426. Perdón la lentitud, pero esto desgraciadamente es así. 0,2726. Fíjense que todas los órdenes de reacción en una ecuación de velocidad se sacan así, por experimentación. Si no, no hay forma de saberlo esto. O sea, acá no podemos predecir cosas como predecíamos en equilibrio químico. Entonces, como todo viene de la experimentación, tenemos que trabajar con datos reales, con datos experimentales. Bueno, una vez que tengo esta tabla hecha, lo que voy a intentar ahora es bueno, lo que voy a intentar ahora es escoger un par de experimentos de los 5 que dispongo para tratar de sacar alguna conclusión respecto al orden, o sea, al orden alfa y el orden beta. Supongan que yo quiero analizar cuál es el orden alfa y después el orden beta, pero primero quiero analizar el orden alfa. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es agarrar experimentos donde la concentración de amoníaco, que está elevado a la beta, no cambie. Por ejemplo, el 3, 4 y 5. ¿Ven que la concentración de amoníaco no cambia? Entonces, voy a dejar de lado este parámetro, esta concentración, y voy a tratar de analizar qué pasa con la velocidad cuando yo varío las concentraciones de fluoruro de boro. Supongan que yo agarro el experimento 4 y 5, por ejemplo. 4 y 5. ¿Qué pasa aquí?
Si yo agarro estos dos, veo que del 5 al 4 dupliqué la concentración de trifluoruro de boro, del 5 al 4. Dupliqué, ¿ven? De 0,35 pasé a 0,70. Manteniendo constante la concentración de amoníaco. ¿Y qué pasó con la velocidad? Si yo duplico la concentración de trifluoruro de boro, ¿qué pasó con la velocidad? ¿A cuánto se fue? ¿El doble? También al doble. Entonces, eso me permite sacar una conclusión respecto al parámetro este, al orden alfa. Si yo duplico la concentración y la velocidad se duplica sin tener en cuenta B, el amoníaco, porque se mantiene constante, ¿qué conclusión puedo sacar respecto a alfa? Vamos a suponer que uno no se da cuenta tan fácil de eso y trabajamos directamente con los números. Entonces podemos decir, Son o dos. sea, escribir esta misma expresión pero con números, ¿no? Por ejemplo, puedo poner en el experimento 4, espera, acá me confundí. En el experimento 4 la velocidad vale 0,4771, ¿no? Directamente pongo los valores de velocidad. ¿Velocidad a qué es igual? Acá, perdón, vamos a poner las unidades para que me quede claro qué pasa con las unidades. La velocidad viene dado en molar sobre segundo. Y esto es igual acá por concentración de fluoruro de boro, que ¿cuánto es para el experimento 4? 0,2. 0,2 elevado a la alfa. Este número elevado a la alfa. Por la concentración de amoníaco. No, perdón, este era 0,7, me confundieron. 0,7 elevado a la alfa. ¿Me siguen lo que estoy haciendo? Sí. 0,2 elevado a la beta. Este es el experimento 4. Ahora vayamos al experimento 5 y hagamos lo mismo. El experimento 5. Entonces pongo, en el experimento 5 la velocidad es 0,2386 molar sobre segundo. Es igual acá por 0,35 elevado al alfa por 0,2 elevado a la beta. Y bueno, ahora lo que voy a hacer ahora, acá se van a dar cuenta de por qué yo elegí dos experimentos que tengan igual beta. Porque si yo acá hago la famosa triquiñuela de dividir miembro a miembro, es válido hacer eso, ¿no? Dividir miembro a miembro. Es una triquiñuela matemática. Entonces divido miembro a miembro. ¿Qué pasa? Esto se me va. K se me va porque la K es una constante. Solo depende de la temperatura. Y como la temperatura se mantiene constante, no, es lo mismo. Y fíjense lo que pasa con la concentración de amoníaco. También se me va, porque yo escogí dos experimentos donde las concentraciones sean iguales. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Esto dividido esto, me da 2 justo, si hacen la cuenta. Es igual a 0,7 elevado al alfa dividido
0,35 también elevado al alfa, con lo cual es lícito poner que todo está elevado al alfa. ¿No? Todo esto está elevado al alfa. Y este se me fue. ¿Y cuánto me da este número? 2 me da. 2 es igual a 2 elevado al alfa. ¿Cuánto vale alfa? 1. 1. Entonces, conclusión, alfa es igual a 1. Y listo. Con el experimento 4 y el experimento 5 me las arreglé para determinar alfa. Y para determinar beta hago exactamente lo mismo, pero con 2 experimentos iguales para trifluoruro de boro. ¿Está bien? Si ustedes hacen lo mismo, por ejemplo, con el experimento 1 y 2, ¿qué les va a dar? ¿Cuánto les va a dar beta? Con estos dos experimentos. Hacemos exactamente lo mismo. Y fíjense que acá la velocidad también se duplica. Claro, beta me va a dar 1 también. O sea que el experimento 1 y 2, del experimento 1 y del experimento 2, es posible deducir que beta es igual a 1 también. ¿Y esto qué quiere decir? Que si alfa y beta son iguales a 1, entonces la ley de velocidad es alfa vale 1 y beta es igual a 1, directamente borro estos dos, porque no se ponen, el 1, en este caso no se ponen, y la ley de velocidad me queda así, tal cual. Así. Esta es la ley de velocidad para esta reacción. Pero esto no le va a pasar siempre así, ¿eh? A veces los órdenes les pueden dar 0 o pueden dar 2, por ejemplo. El orden de reacción puede dar 0, 1 o 2, por lo menos para las reacciones que vamos a ver en este curso. ¿Está bien? Y así se deduce. Ok. Sí, chicos, vean que no ¿Entendí? coincide con los coeficientes estequiométricos, pero eso no es ley, ¿eh? O sea, los coeficientes de acá es 1 y 1, pero podría no serlo. Normalmente cuando las coinciden con los coeficientes estequiométricos es porque son reacciones relativamente sencillas, con mecanismos sencillos o que tienen un solo paso. Y ustedes no van a ver mecanismos de reacción, pero no tienen lo que tienen que saber es que no tienen por qué coincidir, son órdenes experimentales. Ahí les puse en el chat una serie de tips para darse cuenta si el orden es 0, 1, 2, o sea, si al duplicar duplica. Fíjense que es una manera de, a partir de un experimento, sacar los órdenes, es decir, esos exponentes. Pues si quieren se lo pueden anotar copiar en un archivo Word lo del chat. Pero es esencialmente lo que dijo Federico. Chicos, Las distintas alternativas. Eso que decía Gustavo, que los coeficientes no necesariamente van a ser 1, que es, eso ya lo habíamos hablado antes también. Fíjense que en el ejercicio 7 no les va a dar que los dos órdenes es 1. O sea que hay uno que no les va a dar 1, van a ver cuando lo hagan, el ejercicio 7. Uno les da de orden 1, pero el otro no. Entonces, eso lo tienen que sacar con la tablita como hicimos recién, ¿sí? Entonces, en la parte A del ejercicio 8 dice, ¿cuál es la ecuación de la velocidad de esta reacción? Bueno, la que acabamos de poner. ¿Y cuál es el orden total? El orden total se saca sumando alfa y beta. Entonces, el orden total, ¿cuánto va a ser? 2. Total. Claro, el orden total es 2, perfecto. Porque es alfa más beta. Alfa más beta es 1 más 1, 2. Y cuando ustedes tienen una reacción de orden global 2, la constante de K va a tener cierto tipo de unidad, ¿verdad? Porque fíjense que si la ecuación es así, y la velocidad está dada en molaridad, en molar dividido segundo,
la concentración de ambos reactivos está dado en molaridad, la constante va a tener cierta unidad. En este caso la unidad va a ser 1 sobre molar segundo. Que a veces se pone así, molar segundo todo a la menos 1. Es equivalente a poner lo que puse recién yo. ¿Está bien? Porque este menos 1 es como que manda a este factor al denominador. Bueno, esa es la pregunta que les hacían. Y después dice, calcular la velocidad de la reacción si las concentraciones de los reactivos fueran ambas 0,3 molar. Fíjense que en el cuadrito no me figura 0,3 molar. En el cuadrito no me está figurando 0,3 molar. Entonces, ¿cómo hago para calcular esa velocidad? Pues yo tengo esta fórmula nomás. Entonces yo pongo acá 0,3, 0,3, pero me falta la constante. Entonces, ¿cómo me las arreglo? Calculamos la constante con uno de los datos de los experimentos. Dividimos Bien. una de las Claro. velocidades iniciales con las concentraciones correspondientes. Bueno, Muy ¿elegiste bien. alguno? El primero. El primero. Sí, Muy con bien. cualquier El experimento te va a dar uno. igual. Con cualquier experimento te tiene que dar el mismo valor. Tomar todos los valores del mismo renglón. No, si tomo el experimento 1, por ejemplo, K va a ser igual, según la ley de velocidad, a velocidad dividido concentración de los reactivos. Según la ley de velocidad, que me dio esto recién. Y bueno, en el experimento 1, ¿cuánto valía cada cosa? Me fijo en el cuadrito. 0,8520. La velocidad. La velocidad es molar sobre segundo. Dividido, ¿cuánto me daba esto? En el experimento 1, 0,5. 0,5 por 0,5, o sea 0,5 al cuadrado. 0,5 al cuadrado, molar al cuadrado también. Bueno, y si molar está al cuadrado, esta molaridad se va con esta, y las unidades me quedan como les dije antes, ¿ven? Me queda así. 1 sobre molar segundo. Y si hago esa cuenta, me va a dar... Ahora, ¿está bien la velocidad acá? Guillermo Bien, dice, bien. este Ah, ejercicio no es molar sobre minuto, dice, no sobre segundo, puede ser, pero bueno, si no fuese, me digas. nos Uy, tiene complica. razón. Nos complicó todo. Bueno, en realidad es importante, verdad. porque si tarda un minuto, en realidad por segundo todos estamos calculando todo 60 veces más rápido. No, Pero no sé, en el apunte que nosotros tenemos me parece que dice minuto a la menos uno. por Ese es un minuto, error bueno, de tipeo. Está en el cuadro que yo estoy viendo ahora, en el apunte que tengo descargado, dice minuto a la menos uno. claro. Pero en las unidades Sí, no sí, sí, sé así. qué onda. Claro que sí, sí, sí. Si lo haces por Minuto. segundo, es 60 veces más rápido. Sí, de todos modos Sí, 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 acá me equivoqué yo. la mecánica es la misma. Es lo mismo que decir kilómetro por hora o kilómetro por segundo, ¿no? Ah, sí, sí. Claro, porque las constantes de velocidad están dadas según lo que nos convenga a nosotros, ¿no? Esta reacción, por ejemplo, es más lenta que la de arriba. Y si ustedes, por ejemplo, buscan datos de la velocidad de desintegración del carbono 14 en un fósil, van a ver que está dada en años, porque es muy lenta. Entonces, en ese caso te la dan en años. Bueno, si yo hago esta cuenta, 0,8520 dividido 0,5 al cuadrado me da 3,408. Te quedó un 3, segundo ahí, Fede. sí, ahora lo borro. 3,408.
408. Este segundo lo voy a cambiar a minuto, porque me había equivocado. Muy bien. Y entonces me queda 3,408 1 sobre molar minuto. ¿Está bien? Esa es la constante de velocidad para esta reacción a esta temperatura. Es una constante. Siempre es el mismo número si me mantengo en la misma temperatura. Entonces, ¿qué me habían preguntado? Calcular la velocidad si los reactivos eran 0,3 molar. Entonces, como yo calo C ahora, empleo la fórmula de la ley de velocidad, que ya la sabemos, que la dedujimos, y listo. Entonces, esto vale 0,3 molar, el otro también, el otro también, y la constante vale lo que acabamos de sacar recién. Entonces, si yo hago la cuenta, me da 0,307. Molar sobre minuto. Bueno, ¿entendieron, chicos? ¿Cómo se hace esto? Sí. Bueno, el 7 se hace igual, pero no les va a dar, como les decía antes, orden 1. Les va a dar de un reactivo orden 1 y del otro otra cosa. Y no se asusten. Bueno, y después habían preguntado algo los chicos del problema. Ah, acá Guillermo me está preguntando. Cuando da 0, como el 7. Ah, bueno, nos está spoileando Guillermo, que el 7 da 0. Claro, en ese caso, como está elevado a 0, directamente no lo pongo en la ley de velocidad. Pongo velocidad es igual a constante por la concentración del reactivo, que da de orden 1, y no pongo más nada. Porque si es de orden 0, cualquier número elevado a la 0 da 1. Entonces ni siquiera lo pongo en la ley de velocidad. ¿Está bien? Si querés, a ver si lo entendieron esto, vos tenés chance de compartir la guía, el 99, tienen que elegir una opción y es la aplicación de esto que acaba de preguntar Guillermo, pero no sé si hay chance. Bueno, dale. A ver qué nos contestan, si lo entendieron o no lo entendieron esto. Dale, lean el 99, a ver si lo 99, entienden. a ver qué piensan. Ahora Dice, lo mostramos. Y en tienen una varias reacción de opciones. tipo A más B que da C, se determinó experimentalmente que al duplicar B, la velocidad aumentó 4 veces, mientras que al duplicar A, la velocidad no tuvo variación alguna. Esto significa que la ecuación de velocidad es, y yo les diría que antes de mirar las opciones, pensemos en eso que dijeron ahí. Y nosotros mismos elegimos nuestra ley de velocidad. Claro, en ese caso la velocidad depende
solo de uno de los reactivos. Tal cual, Marjulis. Así es. Y el resto, Marjorie sabemos que está activa. ¿El resto va bien? Esta Sí, sería Sí, o la sea, C. como pusiste ahí vos en el chat hace un rato, pusiste si duplicás la concentración y la velocidad se cuadriplica, el orden del reactivo sería 2. Bueno, Bien, Pedro, lo leíste. y Bien, como la estuviste velocidad no atento. cambia, bueno, es 0 el otro. Muy El bien. reactivo A sería en Al, este caso. al que no lo tiene a mano, Y se lo como- acabo de poner el enunciado que leyó Federico en el chat. Ahí lo pueden ver bien. Y es lo que acaba de decir Pedro. Claro. Si A, al modificar A, no modificamos, claro, perfecto, Guillermo. ¿Ves? A ver, ahí te lo puse. A queda elevado a la 0, B elevado al cuadrado, o sea que beta es 2 y alfa es 0, y A elevado a la 0 queda 1, o sea que nos olvidamos de A y queda K por B al cuadrado. O sea que la opción es la Sí. C, la C. La opción C es la correcta. ¿Una duda con esto? Es la aplicación de lo que acaba de explicar Pedro. Fíjense que en la opción C directamente A ni figura en la ley de velocidad. No, ni la pongo. ¿Está bien? Si la pusiera, Claro. tendría que estar elevada a No la se 0, pone. pero no se pone. Se dice que la velocidad es independiente, depende de la concentración del reactivo A en esta reacción. Y una de las primeras conclusiones que uno saca cuando mira algo así es que esta ecuación no transcurre en una sola etapa. Porque si transcurriera en una sola etapa, sería de primer orden con respecto a A y de primer orden con respecto a B. Cosa que no pasa. Entonces uno lo primero que piensa es, esta reacción tiene un mecanismo en varias etapas y en la etapa lenta interviene solamente B con 2 moles encima. Esto que está explicando No Federico de las sabemos cuál es. etapas, que nosotros no les vamos a pedir esto, es como, ¿llegaron a hablar algo de catalizador? No, Fede. No. A ver, en algún momento en el campus habla de los catalizadores, que son sustancias que se recuperan al final de la reacción, pero participan en la reacción modificando la velocidad. Fundamentalmente porque ese mecanismo que acaba de decir Federico provee un mecanismo que da una velocidad mayor, porque baja algo que se llama la energía de activación. Ahora vamos a ver algo de la energía de activación. Los reactivos y los productos tienen cierta energía. Por ahí los reactivos tienen más energía que los productos, o los productos más que los reactivos, eso no lo sabemos. Pero para pasar de la energía de uno al otro, hay que pasar por una energía de activación que se representa como una pequeña montañita, que si no se supera, la reacción no va a ocurrir o va a ocurrir más lentamente, va a costar más. Si logramos bajar esa energía de activación mediante un mecanismo diferente, un camino distinto, un atajo, logramos cambiar la velocidad de reacción. Normalmente uno busca acelerar, por ejemplo, las enzimas, que son proteínas en las reacciones biológicas, aceleran la velocidad de reacción a un tiempos compatibles con la vida. No sirve una reacción que ocurra en 100 años a nivel biológico. También se podría buscar ralentizar una reacción con un inhibidor, también se llaman catalizadores negativos. En ese caso, la energía de activación aumentaría y la velocidad disminuiría. Pero nosotros nos vamos a centrar en los catalizadores positivos, los que aumentan la velocidad de reacción. Y nosotros, como no sabemos si la reacción ocurre en un paso, en dos pasos, si ocurre en un paso ya dijimos que coinciden los coeficientes estequiométricos con los órdenes. Pero si no ocurre eso, por ahí ocurren varios pasos y hay lo que se llaman intermediarios en esa reacción. Un intermediario es una sustancia que se genera como producto en un paso, en una reacción, y ese producto después sirve de reactivo en otra reacción. O sea que se formaron 2 moles del producto C y se descompusieron en la siguiente los 2 moles, o sea que es como si no se hubiera formado. Y después, así, Perdón, por ejemplo... tiene que ver con las
reacciones reversibles o es como No, no no, no, tanto no, por no, ese no. lado? No, no es por ese lado. Ah, Puede ser ok. puede ser irreversible esto que te estoy diciendo. Ok. Fíjate, acá te estoy poniendo un ejemplo. Suponete que tenemos esa reacción, que de A más B sacamos H. No está igualado eso, ¿eh? No sabemos el coeficiente estequiométrico. A y B puede ser, no sé, amoníaco y cloro, no sé, cualquier cosa estoy diciendo. Y obtengo otro producto. No está igualado. Pero esa es la ecuación global. Pero en realidad lo que ocurre es que A más B me da dos productos que son C más D. Y después C más D, que son productos, se descomponen en un segundo paso y dan E. Y después se transforma en H. Ahí, por ejemplo, E podría ser dos moléculas pequeñas, pues no puse coeficiente estequiométrico y se forma una molécula más grande. No, no lo sabemos. La reacción global va a terminar dando que la E se cancela con la E, la C más D se cancela con la C más D y termina dando H. El paso más lento de todo este mecanismo es el que me va a dar el mecanismo de reacción, es la velocidad de reacción. O sea, va a ser el cuello de botella que va a marcar a qué velocidad ocurre eso. Ahora, si yo a través de un catalizador, que es una sustancia que puede reaccionar con un intermediario y después liberarlo y lograr otro camino diferente. Por ejemplo, supongamos que esa misma reacción, A más B que da H, un catalizador, nos da lo siguiente. Muy sencillito, no lo voy a complicar para no poner sustancias, nada. Fíjense, ¿qué pasaría si ocurriera con ese catalizador? Logramos que pase esto. Que A más B, en cambio de dar C más D, dé directamente un producto que es G, que se logró gracias a que está ese catalizador. Y G después se transforma en H. Y entonces la reacción global termina siendo A más B. Llegamos a la misma reacción, pero por otro camino. Entonces, modificamos la velocidad de reacción con ese catalizador. El catalizador se recupera indemne, intacto. Y normalmente el catalizador se pone en pequeña proporción respecto a los reactivos, 50 kilogramos de un reactivo para producir tanto de producto. Por ahí ponemos unos gramos del catalizador. El catalizador generalmente trata de ponerse finamente dividido, pulverizado, en forma de limaduras. Por ejemplo, si es un metal, por ejemplo el níquel, se le hace en forma de limaduras para que tenga mucha superficie de contacto para interactuar con los reactivos. O sea que está en pequeña proporción, en lo posible pulverizado para que tenga mucha superficie de contacto y se recupera intacto al final. Por eso es que se lo coloca, por ejemplo, que fuera, no sé, níquel, el catalizador, lo ponemos arriba de la flecha. A más B da H y le ponemos níquel arriba. ¿Por qué? Porque es como cuando ustedes hacían la reacción de ionización de un hidróxido de sodio, le ponían agua arriba de la flecha, sodio más oxidrilo, porque el agua no participaba, simplemente separaba catión de anión, catión sodio de anión oxidrilo. Entonces, cuando no participa, esa especie se pone arriba de la flecha. Pero es necesaria para el cambio del camino, y ese cambio de camino implica un cambio en esa energía de activación, en esa montañita que había que superar, y eso implica un cambio en la velocidad. Si es un catalizador positivo, esa velocidad aumentará, la montaña se hace más chiquitita, y si él fuera un inhibidor, la velocidad se haría más lenta y el pico de la energía de activación aumentaría. Entonces, llegamos a la misma reacción, A más B que da H, pero por un camino diferente. ¿Se entiende? El concepto del catalizador, y el catalizador se recupera. En la medida que el catalizador hace que una molécula se transforme en otra, una vez que la liberó, va a capturar otra para seguir trabajando. Por eso lo necesitamos en poca proporción, porque una vez que trabajó sobre una molécula, ya pasa a trabajar sobre la otra. ¿Se entiende? Y se recupera al final, una vez que la reacción concluyó, ese catalizador se lo puede recuperar intacto, la misma masa que colocamos. O sea, no se transforma al final de la reacción. Y por eso no se lo pone ni como reactivo ni como producto, se lo pone sobre la flecha. Cuando se lo conoce, ¿no? Eso es un catalizador. Respecto a la energía de activación, hay algunas fórmulas para calcularlas, que depende de la temperatura,
está la ecuación de Arrhenius, que está a título informativo en el campus. Nadie les va a pedir cálculos de energía de activación. Simplemente son conceptos que tienen que conocer, por ejemplo, para un verdadero o falso, que ahora por ahí hacemos uno, podemos ver si querés, el 9.6, a ver que lo puedo plantear. Yo lo tengo acá abierto, lo podemos, un medio verdadero o falso, a ver qué me contestan. A ver, todo esto lo charlamos, pero me gustaría ver qué me dicen, si es correcto o incorrecto. Que este no tiene resolución. Por ejemplo, el 9.6 de la guía dice, indicar si cada una de las afirmaciones siguientes es correcta o incorrecta. Fíjense, la primera dice, si la reacción es de orden 1, la velocidad es constante. ¿Qué opinan de eso? ¿Es correcto o es incorrecto? Alan dice incorrecta. Y Marjorie también. Bueno, ¿y por qué? A ver, A ver. ¿Sí? Claro, va a depender, claro, si es de orden 1, entonces significa que el A, molaridad de A está elevado a la 1, entonces si yo cambio la molaridad de A, va a cambiar con la constante, multiplicado por la constante, va a cambiar la velocidad. O sea, no va a ser lo mismo poner 0,2 molar que poner 0,4 molar, me cambia el resultado. Entonces, la pregunta sería falso, perfecto, estamos de acuerdo en eso. ¿Y cuándo sería constante? O sea, si la reacción, ¿en qué caso la velocidad sería constante? Si la reacción fuese de orden ¿qué? 0. 0, claro, ahí hubiera sido correcta. Si hubiera dicho de orden 0, hubiera sido correcta porque A elevado a la 0, no importa, si era 0,2 molar a la 0, era 1. 0,4 molar a la 0, 1. Entonces, listo, la velocidad era la constante termodinámica. La constante es propia de la reacción a cierta temperatura. ¿Y De en acuerdo, qué entonces, caso, o sea, en qué caso, digamos, una concentración de reactivos eh, no afecta a la velocidad no afectaría a la velocidad de reacción? No sé si me explico. ¿qué ejemplo de reacción decís vos, Pedro? Sí, por ejemplo, sí, no sé. ¿Vos sabés, Fede? Yo la verdad que no Mira, el tengo... problema Y no, bueno. 7. El problema 7. El problema 7, ¿no? Bueno, hay que hacerlo entonces. Yo me quedé en Hay que el 6 hacerlo. justo, así que. Claro, sí, hay que hacerlo. Claro, Ok. te dice que no, claro, ahí te vas a dar cuenta. O sea, ¿qué vas a ver? Por ejemplo, vos agarrás, dejás constante el reactivo A en el experimento, pero el otro duplica. Y cuando ves la velocidad, no cambió. En el experimento 5 y 4, ponele que analices, la velocidad, a pesar que duplicaste la concentración de A dejando constante B, la velocidad te dio igual. Entonces, listo, es independiente. Por más que hayas duplicado, la velocidad siguió siendo igual. Yo pensé que me estabas preguntando un ejemplo concreto de reacción que no me venía a la mente. Pero sí, ahora lo vas a ver en algún ejercicio, seguro. Sí, eso Ok, sí. ok. Bueno, entonces, todos estamos de acuerdo que la A es incorrecta. Bien. Vamos Sí. a la B. El orden de reacción respecto de cada reactivo es un parámetro experimental y suele ser un número entero o racional. Ahora, hay dos premisas. Vamos por la primera, ¿no? El orden de reacción respecto de cada reactivo es un parámetro experimental. Hasta ahí, Guillermo dice verdadero. Y suele ser un número entero o racional. Sí, correcto. Sí, sí, puede haber inclusive órdenes fraccionarios. Nosotros no creo que veamos. Hay uno, en el 9.10 aparecen ahí entre varias opciones, orden a la 1 medio. No creo que realmente les toque. De todos modos, se puede deducir perfectamente con el método que explicó recién Federico, dividiendo miembro a miembro, si pasara eso, cuando sacan el alfa, con logaritmos, despejan el alfa, ahí era muy fácil, 2 era igual a 2 a la alfa, que alfa era 1. Pero si 2 no era igual a 2, era igual a otro número, a la alfa, y bueno, hay que despejar el alfa ahí, el exponente. Yo justamente
le subí el ejercicio adicional. Ahora seguimos con este problema, pero le serví el ejercicio adicional número 6, porque ahora con lo que estamos haciendo prácticamente los ejercicios, esta serie es muy cortita, tiene 11 ejercicios, pero hay unos adicionales, y yo le subí uno, porque tampoco les quiero quemar todos los ejercicios, y ahí también pide el cálculo de órdenes, y primero está explicado de una manera intuitiva, lo subió hoy temprano, por ahí alguno lo vio, pero después lo resuelvo con logaritmos, haciendo cambio de base. Cuando uno tiene un logaritmo de base 2,3 de 5, uno puede hacer el logaritmo decimal de 2,3 sobre el logaritmo decimal de 5. Ahí está explicado, lo pueden mirar con color, es matemática eso. En caso que les tocara así un orden raro. Lo normal es que no les pase eso. Debería ser un número entero, o en todo caso la fracción de un número entero. Así que, bueno, esta es correcta. Y aparte es un parámetro experimental, no hay ninguna duda. Ustedes no pueden adivinar si la reacción ocurre con un mecanismo de 1 paso, de 3 pasos, de 5 pasos, no lo pueden saber. Entonces, es experimental. Obviamente el paso más lento es el que marca el ritmo de la reacción, ¿no? Si podemos obviar ese paso más lento, es como si vos tenés que llegar a un pueblo y hay un camino que es de barro, y bueno, ese te va a marcar el paso más lento. Pero si podés sortear ese camino y hacer en cambio de 3 caminos con uno de barro, hacer 2 de asfalto, y bueno, va a ser un camino más pavimentado para llegar al producto. Dicho de una manera muy bruta, pero a ver si por ahí lo bajo a tierra de esa forma. Bueno, y a ver, la última, la C. Esto lo charlamos recién, a ver si prestaron atención. Ustedes me van a decir si es correcto o incorrecto. Un catalizador modifica la velocidad de una reacción porque le provee un camino o mecanismo alternativo a la reacción con una energía de activación diferente. Léanlo de nuevo, despacito. Lo dice varias cosas. Verdadero, claro, porque modifica la velocidad de reacción seguro, ¿no? Normalmente la aceleraba, si era positivo, si era un inhibidor la disminuía, pero la modificaba. ¿Y por qué la modificaba? Porque le daba un camino diferente. O sea, por ahí en cambio de 3 pasos lo hacía en 2 pasos, o lo hacía en los mismos pasos, pero un paso más rápido, no lo sabemos. Y eso se lograba cambiando esa montañita que era la energía de activación, el cambio de velocidad. Así que ahí están todas las premisas que dijimos hace un ratito, y todas son verdaderas. O sea que en este ejercicio 9.6, la primera es incorrecta, y la B y la C, o sea, la A es incorrecta, la B y la C son correctas. Pero la idea era no que dijeran, que viera la respuesta, sino por la justificación de esas respuestas. Hablando de órdenes fraccionarios, en el ejercicio 9.10 aparecen algunas alternativas de órdenes fraccionarios, yo se los pego ahí en el chat. Pero, a ver, vamos a leerlo. A ver si se pega bien esto, porque es una reacción media. A ver. Claro, no toma las flechitas. A ver, ahí vamos a poner la flechita de la reacción. Ahí está. Ahí va mejor. La velocidad se triplica. Las cargas, elegir la opción correcta. Denme un minutito, así lo ven bien. Ahí va bien. 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 Un segundo. Vamos a copiar. Ahí vamos, un segundo. Bueno. Es interesante, porque uno puede meter la pata acá. Ahí me quedó genial. Bueno, a ver si quedó. Bien, un lujo. Bueno, la reacción es un poquito larga, ¿no? Pues esa sustancia sí es una reacción orgánica, en medio básico, hay oxígeno, es una reacción con iones.
La sustancia esa CH3-CoOC2H5 es una sustancia orgánica que se llama acetato de etilo o etanoato de etilo, es un éster. Ustedes, química orgánica, por ahora no ven. Bueno, ese acetato de etilo reacciona con un oxidrilo y da acetato, que es CH3CO negativo, y etanol, que es el alcohol que conocemos, CH3CH2OH, el de las bebidas alcohólicas. Los coeficientes estequiométricos son 1, todos. Ahí el AQ me quedó detrás de la flecha, bueno, no importa. El AQ era del oxidrilo. Y dice que se determinó experimentalmente que si se aumenta al doble la concentración del acetato de etilo, llamémosle A, ¿no? Llamémosle A al acetato de etilo, al primer reactivo, y B al oxidrilo, que es el segundo reactivo. Entonces, si se aumenta al doble la concentración de A, del primer reactivo, la velocidad se duplica. Entonces, a ver, ¿cuál sería alfa? Y al duplicar, y el resto no lo cambia, obviamente, cuando no me dice que no cambia el oxidrilo, no cambia la temperatura, el resto no se está cambiando. Entonces, ¿cuánto vale alfa? 1. Y a 1. Claro, porque al duplicar duplicó, entonces vale 1. Bien, hasta acá, comprendido. Y dice, y si se triplica la concentración de oxidrilo, que es el reactivo B, la velocidad se triplica. Obviamente no cambiando el acetato de etilo ni la temperatura. No se cambió más que triplicar la concentración de oxidrilos y vieron que la velocidad triplicó. Entonces, la pregunta, ¿cuánto vale el exponente beta para el oxidrilo? 1 también. Uno también. Claro, porque al triplicar triplicó. Entonces, beta vale 1. Y entonces, ¿cuál de todas esas opciones les parece la correcta? La A. La A, muy bien. ¿Por qué? Porque en la A, si ustedes se fijan, no hay exponentes. Y cuando no hay exponentes es como que está elevado a la 1. Fíjense que la D era para que metieran la pata, porque le pusieron un exponente, un beta 3, porque por ahí alguno pensó que porque cuando triplicaba, el exponente era 3. Pero eso, si ponen 3 es porque no entendieron la explicación. ¿Ven? Al modificarse en el mismo sentido, al multiplicarse por el mismo número, triplicar, triplicar, duplicar, duplicar, cuadruplicar, cuadruplicar, el coeficiente, el orden de ese reactivo es 1. No importa por cuánto si lo multiplicaste por 8 y multiplicó por 8. Es 1 porque se aumentaron en la misma proporción. Y ante cualquier duda, hacen la división miembro a miembro que hizo Federico y se sacan la duda. No les va a caber ninguna duda haciendo eso. Así que descartadas las otras, vieron que ahí hay una que pone elevado a un medio, ¿no? Pero bueno, no. La opción correcta era la A. Y yo no sé si nos queda mucho más cinética. Y bueno, el 9 lo charlamos ya, creo. Habían dicho el 11 que expliquemos. Ah, el 11. Ese... explica, a ver, vamos a ponerlo, lo voy a buscar. Sí, esto es un ejercicio más para... No lo veo como un ejercicio de examen, esto es para tratar de bajar a la realidad el tema. Este es el 11, 9-11. Para evitar que el jugo de manzana se fermente y se convierta en sidra, debe mantenerse frío. ¿Qué es lo que piensan entonces? Una pequeña ayudita. ¿Se acuerdan que la constante de equilibrio dependía de la temperatura, nada más? Pero dependía de si la reacción era isotérmica o endotérmica. O sea, si la reacción, cuando se desplaza hacia productos, libera calor o absorbe calor. En velocidad no es así la cosa. En velocidad tenemos la constante de velocidad, que también depende de la temperatura,
pero siempre va a aumentar con la temperatura. Si yo aumento la temperatura, la velocidad de reacción va a aumentar. Entonces, ¿cómo está relacionado eso con el ítem A? Que dice que para evitar que el jugo de manzana se fermente, o sea, que reaccione, ¿no? Que el jugo de manzana reaccione y se convierta en sidra, debe mantenerse en frío. ¿Es lógico con lo que estoy diciendo? Y sí, o sea, como que Claro. si no le cambia la temperatura, no debería producirse la reacción, una cosa así. ¿Y por qué bajaría la velocidad de Pedro? ¿Qué término de la ecuación de velocidad es el que está disminuyendo para Y que la baje la constante velocidad? K la está haciendo cada vez más chica, si Claro, porque baja la es temperatura. es una constante termodinámica, claro. Pero, o sea, lo que haces no es que la detenés, lo evitás, lo haces más lento nada más, ¿no? Exacto. La hace más lenta. Claro. Y por eso existe la heladera también, ¿no? La heladera existe para Claro. que los alimentos se mantengan en una situación más o menos constante. Después dice, la madera se quema muy rápidamente en presencia de oxígeno puro, pero solo lo hace lentamente en aire. O sea que acá no estamos hablando de temperatura, sino que estamos hablando de concentración. Lo que me está queriendo decir que la reacción de combustión es más rápida cuando la concentración de oxígeno es mayor. Y eso tiene su lógica también, ¿no? Porque la constante de temperatura depende solo de la temperatura. La constante de velocidad depende solo de la temperatura. Pero la velocidad de la reacción depende de la temperatura, porque K depende de la temperatura, pero depende de las concentraciones de los reactivos. A mayor concentración, mayor velocidad, ¿no? ¿Está bien? No es de orden cero desde ya, respecto al Claro. oxígeno. Fuera de orden cero, no importaría. Acuérdense que el oxígeno es el 20% del aire. Si uno le hace reaccionar con aire, es el 20%. En cambio, el oxígeno puro es el 100%. Claro. Bueno, no sé, de velocidad de reacción mucho más no hay. Si quieren, seguimos el viernes con dudas generales. ¿O Sí, quieren yo consultar hoy algo ahora para...? Sí, algo también que es importante, Fede, que no sé si vieron que ya está la pestaña de examen final. La Sí, pestaña de está. examen final es el lunes 19. Tengo Eso entendido lo dijo que... Eduardo. Ah, lo dijo, listo, no digo más nada entonces. Perfecto. Genial, listo, ya están avisados. Bueno, nada. Lo que sí, no sé si lo dijo Eduardo, que el final no es obligatorio. O sea, si ustedes no se sienten seguros, si no vienen, bueno, les queda diciembre y les queda marzo. El ausente no es nota. Si se presenta y les va mal, le queda un aplazo. ¿Está bien? O sea, que si ustedes están seguros que no lo pasan el examen, y bueno, es preferible no, para tener que darlo en diciembre, denlo sin un aplazo ahora. Pero yo creo que lo recomendable es que lo den. Salvo que ustedes sientan que no saben nada. ¿Por qué? Porque ahora tienen los conocimientos frescos. De acá a diciembre se les van Claro, a es un tema olvidar. volver a estudiar todo. Volver a estudiar, claro, qué sé yo. Salvo que ahora uno se sienta muy... Pero no creo que sea el caso de ustedes que están participando mucho. Se sienten muy nulos, sí, obviamente. Llevarse un aplazo gratis no tiene sentido. Y bueno, si no te presentás, no queda. Perdés una oportunidad, pero no te queda nota. Presentándote, queda nota. Aplazo o aprobado, pero queda una nota. Que es parte de tu primer año de la carrera, ¿no? Pero no es para asustarlos, para que sepan, eso pasa con cualquier materia que se presenten, así que en algún momento hay que hacerlo. Y si lo demoran, después es cada vez más complicado. Pero cada uno decida, ¿no? Para que sepan decidir con conocimiento, no digan, uy, no me avisaron que podía no ir. Bueno, no, si querés, podés. No es, fíjense que a diferencia de los parciales que dice EVO, evaluación virtual obligatoria, porque son obligatorias los parciales, porque si no perdés la materia, esta no es obligatoria. No es obligatoria, pero bueno, perdés una fecha si no te presentás.
y no sé si hay correlatividades con las que sí, eso no lo desconozco, pero bueno, son 3, te quedan 2 si uno no se presenta. ¿Cómo sería un ejercicio parcial con este tema? Y te pueden hacer calcular, por ejemplo, la K, te pueden pedir el orden global, Guillermo, te pueden pedir el orden de un reactivo con un dado experimento, te pueden dar una serie de afirmaciones para que digas cuál es correcta e incorrecta, como hicimos recién. No sé qué decirte, porque no le busqué algo extraño, o sea, no debería ser algo extraño. De cinética, en un parcial de 12 preguntas, yo entiendo que podría haber 1, 2, pongámosle preguntas, porque no se evalúan los parciales, no creo que haya más de eso. Pero bueno, son preguntas que pueden definir un aprobado o un desaprobado, ¿no? Y no me parece que es un tema que en la manera que lo hemos dado es accesible, no sé si les pareció muy complicado, pero fundamentalmente es saber armar las expresiones de velocidad y en la ecuación de velocidad saber determinar el K y los órdenes. Y colocar bien las unidades, estar atento con las unidades acá. Eso es muy importante. No vamos a hacer ejercicios con velocidad instantánea de reacción. No, en realidad, velocidad instantánea no se está llamando la velocidad, y nosotros trabajamos con la velocidad inicial de cuando empieza la reacción, que es en el instante inicial. No sé si te referís, no sé si no, es que no te estoy comprendiendo, Marjulis. No, ella se refiere a... Lo que pasa es que la velocidad de una reacción también se puede definir como la desaparición de un reactivo en función del tiempo o la aparición de un producto en función del tiempo. Ahora, el intervalo de tiempo que medimos nosotros es un delta, o sea, un intervalo de tiempo más o menos considerable, con lo cual eso se llama velocidad media más que velocidad instantánea. Velocidad instantánea es cuando usas diferenciales, Claro. o sea, derivadas. Nosotros no vamos a usar derivadas. Sí, acuérdense que cuando ustedes hacen la expresión de la velocidad, vieron que hacen una serie de igualdades, lo primero que vieron hoy. En realidad, la velocidad de reacción implica los moles por unidad de volumen, o sea, cantidad por unidad de volumen, moles por litro, de un producto que se forma por unidad de tiempo. Moles por litro que se forman por litro y por unidad de tiempo, por minuto, por segundo. Si el coeficiente de ese producto es 1. Entonces, por eso es que si ponen, por ejemplo, si el coeficiente del producto es 2, ustedes ponen velocidad igual a 1 sobre 2, la velocidad de formación del agua, pongámosle, o delta molaridad sobre tiempo del agua. ¿Por qué 1 sobre 2? Porque la velocidad está pensada como si, ¿a qué velocidad se formaría un producto si su coeficiente fuese 1? Entonces, si el coeficiente es 2, igual la velocidad de formación del agua es el doble de la velocidad de reacción, porque la velocidad de reacción está pensada para el coeficiente 1. Entonces hay que dividirlo por 2, por eso se divide por el coeficiente. Y en los reactivos se divide por el coeficiente y se le pone el signo negativo. ¿Por qué? Porque la velocidad de reacción es positiva y el delta de molaridad en un reactivo es negativo, porque final menos inicial, como está desapareciendo, da negativo. Entonces, esa variación negativa le ponemos el negativo y lo hacemos positivo. Entonces, todos los términos de esas igualdades terminan dando lo mismo. Esa es la razón por la cual le ponemos signo negativo a los reactivos, positivo a los productos, y dividimos por el coeficiente, porque es la velocidad a la que se formaría un producto cuyo coeficiente fuera 1. Y tal vez en esa reacción no hay ninguno que tenga coeficiente 1. ¿Entienden? Esa es la explicación. Bueno, pero este concepto de velocidad instantánea de reacción o velocidad media de reacción es el que se usa en los cuadritos estos, ¿no? Vieron que en la columna que dice velocidad, y bueno, estamos empleando ese concepto de velocidad de reacción, es la desaparición o aparición de un reactivo o de un producto. Por ejemplo, qué sé yo, si el reactivo o producto es colorado,
puedo medir el color con un espectrofotómetro, no sé, algún aparato que me mida, con lo que yo pueda medir la velocidad de reacción. Entonces, esa velocidad de reacción que ustedes ven en esos cuadritos está sacada así, con la velocidad instantánea, con la velocidad media de un reactivo o de un producto, el que yo pueda medir. O a veces también, si no se puede medir ninguno y es una reacción gaseosa, puedo también medir la presión total, ¿no? Si es una reacción gaseosa, mido la presión total y es una manera indirecta de sacar la velocidad de una reacción también. O medirle el pH, qué sé yo. Yo mido el pH de una reacción acuosa. ¿Cómo varía el pH? Si es que depende del pH, ¿no? La velocidad de la reacción. Entonces ahí también puedo medir una velocidad de reacción. Esa es la forma con que por la cual aparece ese B corta de velocidad en los cuadritos 7 y 8. Yo estoy midiendo de alguna manera la velocidad de reacción, ¿no? Midiendo la desaparición de un reactivo o la aparición de un producto. Y respecto a lo que preguntabas vos, Marjorie, que tomamos velocidades medias, es porque si vos decís, bueno, por minuto vos estás tomando desde el segundo 0 al segundo 60, y esa variación seguramente no es lineal, pero nosotros estamos considerando como que sí. Por eso estamos tomando velocidad media, en un intervalo dado. O sea, si vos lo querés hacer instantáneo, sería un diferencial cero, y, o sea, es la derivada. derivada, claro. Es la derivada. No se vuelvan tan locos. Las preguntas de este tema van a ser acordes a lo que está en la guía. Y tienen los adicionales para practicar un poco más. Pueden leer el que subí, el adicional 6. Y desde ya, no esperen al viernes para las consultas, se usen el foro. Si aparecen dudas o algo del tema. El tema, así como está dado, no debería traer mucha complicación, pero si las aparecen, no esperen al viernes y adelanten las dudas en el foro, y el viernes vengan con una idea de qué tienen ganas de hacer, así la clase la aprovechan con lo que más necesiten realmente. Bueno, Bueno, si quieren nos juntamos el viernes y hacemos preguntas generales. Ustedes hacen preguntas generales, nosotros contestamos. Sí, cinética incluido. ¿Qué les parece? Sí, cinética incluido, sí. Obviamente. Hay desde ya que no hay nadie excluido de estas reuniones, porque alguno por ahí se pensó que si no aprobó, hay alguno que quedó, le fue mal en los dos parciales, quiere ver, o sea, hoy quería ver cinética o quiere participar del repaso, nadie lo dejamos afuera, o alguno preguntó que tenía que recursar, etcétera, etcétera. Bueno, no, nadie. El que le sirve, siente que le sirve, pertenece a la comisión, puede participar, no importa la condición en la que haya quedado, tarde o temprano la materia Igual acá aprobaron. Acá creo que están todos aprobados. Aprobaron sí. todos acá. Sí. Así que bueno, están todos rumbo al final, tengo entendido. Un párrafo para Salvador que se recuperó espectacularmente, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Sí. Bueno. Sí. Salvador le ha habido mal en el primer parcial y se recuperó muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien, che. Nos alegra mucho porque habías participado bastante y habíamos hablado de tu caso largo y tendido. Así que nos pone muy contentos. Bueno, chicos, si quieren nos vemos el viernes y seguimos charlando. ¿Les parece bien? sí, charlamos la semana que viene, el viernes, la semana que viene. El viernes. Bueno, chicos, buena semana, ¿eh? Igualmente. Gracias. Chao. Adiós.